Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la elevación de glutatión en el caso de celiaquía, o sea, las personas que son reactivas al gluten. Vamos a empezar explicando qué es el gluten. El gluten es un conjunto de proteínas que se encuentran en la harina, por ejemplo, de trigo, de cebada, de centeno, y es el responsable de la elasticidad de la masa y lo utilizan como aglutinante o gelificante en las panaderías, precisamente por eso. Es, por ejemplo, estas proteínas son las prolaminas y en el caso de trigo se llaman gliadina, en el caso de la cebada ordeína y en el caso del centeno secalina. En la avena hay algunos celíacos que son reactivos a la avena y es porque la avena tiene aveína y entonces como tiene una estructura molecular muy parecida a la gliadina, el cuerpo reacciona ante la aveína también. Eh, Incluso, fíjate, la ingestión de pequeñas cantidades de estas proteínas puede hacer reacciones muy desfavorables en el intestino delgado. Entonces, a veces los celíacos no tienen sintomatología, no se sienten mal cuando consumen este tipo, por ejemplo, de harinas, pero aunque no sientan nada, el daño sí está siendo manifiesto ahí en el intestino delgado, en las vellosidades. Entonces, pues aunque tengas celiaquía y no tengas como mucha sintomatología, lo mejor es no hacerlo, porque a nivel molecular vas a encontrar mucho daño ahí. A veces, no sé, si alguien te ofrece un pan y te dice, ¿qué tan celíaco eres? Pues no, es como si estuvieras embarazada y te ofrecieran alcohol y te dijeran, ay, pero ¿qué tan embarazada estás? No, o sea, o estás embarazada o no estás, igual, ¿eres celíaco o no eres celíaco? Entonces, más bien, que la sintomatología se presenta diferentes es otra cosa, pero volvemos a lo mismo, así como una embarazada no puede tomar alcohol, un celíaco debe ser muy exigente en su tratamiento, que consta de una dieta muy equilibrada, y sí un tanto exigente, ¿no? Por ejemplo, cuando sí se expone a ese intestino delgado al gluten o a este tipo de proteínas, en las vellosidades que cubre el intestino, se empiezan a ver estos daños moleculares, por ejemplo, que se empiezan como a deshacer o estas vellosidades o se empiezan incluso casi a aplanar hasta desaparecer. Y esto es bien importante porque esas vellosidades, obviamente como todo en el cuerpo, sirven para algo y eso es para absorber los nutrientes. Entonces, si la persona con celiaquía está dañando estas vellosidades constantemente, corte a un montón de achaques. O sea, en primer lugar, mala absorción de nutrientes. Y eso obviamente va a desencadenar en cosas muy feas, porque pues, va a ser obviamente una mala nutrición, ¿no? No se va a estar nutriendo ese cuerpo. Además, por ejemplo, vienen otras sintomatologías como migrañas, por ejemplo, osteoporosis, precisamente porque no se absorben bien los minerales, caries, fatiga crónica, dolor de articulaciones, pubertad tardía, incluso hasta problemas de crecimiento, infertilidad y hasta abortos múltiples. Por ejemplo, también cuando ya es muy marcada esta celiaquía y no, el cuerpo no está absorbiendo bien los nutrientes, pueden haber consecuencias tan severas que incluso ya dañen también al cerebro y se presenten casos de TDAH, o hasta epilepsia. Eh, por ejemplo, sí se ha observado que en casos de celiaquía el nivel de GSH, de glutatión reducido, es muy bajo. Y entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, de que si tú elevas niveles de glutatión, se va a ayudar pues a la regeneración de estas vellosidades del intestino delgado, y además va a promover una antiinflamación muy poderosa. Y eso es lo que quiere un celíaco, estar combatiendo siempre la inflamación, porque si este celíaco empieza a sufrir mucha inflamación crónica, eso puede desencadenar en cáncer, cáncer, por ejemplo, de intestino delgado o hasta de esófago. Entonces, elevar siempre los niveles de GSH es bien importante, va a ser básico. Ahora,
A mí no me pagan por estar promoviendo el Inmunocal en mi canal. Es algo que yo personalmente sí recomiendo mucho porque yo lo consumo. Pero, por ejemplo, en el caso del uso de Inmunocal, está protegido por una proteína que es altamente nutritiva, altamente nutritiva. Entonces, un celíaco que tiene problemas de malnutrición por la malabsorción de nutrientes, a un celíaco le convendría muchísimo consumir el Inmunocal porque además de promover la elevación de GSH, está nutriendo profundamente a su cuerpo.